Bienvenidos a Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. La Ilíada o la Odisea, que son los pilares de la literatura occidental, son auténticos baños de sangre. No hay gran escritor que no haya escrito algo que no tenga componentes criminales, dice Vicente Garrido, psicólogo criminalista y autor de True Crime, Fascinación por el crimen. Y tiene razón. La mayor parte de la historia del cine y de la literatura está salpicada de hemoglobina ajena. El True Crime no nos atrae solo por el poder magnético del tabú expuesto, sino porque en cada caso, o por lo menos los más interesantes, se activan los adictivos recursos de una novela de suspenso. El lugar del crimen, la reconstrucción del mismo, la investigación, el misterio, las sospechas, las pistas, las buenas y las pistas falsas, la persecución del culpable y su detención, la restauración del orden público y social. Un buen true crime tiene todos estos ingredientes. Incluso los mejores documentales implican una manipulación artística por parte del director, añade el criminólogo. Para subrayar que el suspenso siempre atrapa, y más cuando sale de la vida misma, aunque siempre hay que saberlo dosificar. En mi opinión, si el true crime es la estrella de cualquier programación, también es porque introduce un nivel de análisis que no está al alcance de ningún otro medio, ni la prensa, ni la televisión, ni la radio. Solo el true crime te va a mostrar que la justicia da asco. Es el auténtico periodismo crítico. Te lo digo yo, que también soy fan de la cinemanía, cosa que no es un crimen, sino todo lo contrario. A mí, el true crime me permite enfrentarme a la sombra que se esconde en mi subconsciente, adquirir mayor conciencia de mis virtudes y de mis limitaciones, hacerme tal vez más fuerte. A menudo, después de hundir los brazos hasta el fondo del pozo del true crime, me gana el desaliento, me invade la angustia y tengo que oxigenarme con cosas más alegres. Yo ocupo la música, la poesía, el análisis literario. Sí, porque aunque no lo creas, también escribo poesía. De ahí que muy seguido me pregunte por el material de que están hechos los criminólogos como Garrido y muchos otros. Creo que te tiene que interesar el tema, dejarte llevar por el interés científico y también coger un poco de distancia. A raíz de esta labor, me he relacionado con muchas historias terribles y malas, pero también, o sobre todo, con la otra parte. Me he conectado emocionalmente con muchas víctimas y familiares de víctimas. Aprendes pues que la vida no tiene justicia y que el dolor insondable que provoca el crimen es irreparable. Pero todo eso forma parte de la naturaleza humana y eso me ha ayudado a valorar la vida. En todo este universo del true crime, los que más me han tocado son los crímenes sin resolver. La distancia enorme que hay entre aquellos que han sido lastimados irremediablemente, pero al menos te han proporcionado un cierre emocional que te permita de alguna forma continuar con la vida. Pero en el caso de los crímenes sin resolver, el reloj se detiene y las vidas de los protagonistas también. La duda mata, es una agonía constante. Para todos se vuelve un misterio y hay una fascinación en ello, pero para los protagonistas debe ser terrible no tener respuesta para tantas preguntas y muchas veces, en esa agonía, tener que ver a algunos salir ilesos de probablemente haber cometido un crimen que ha marcado sus vidas. Todos estos componentes hacen que los crímenes sin resolver sean tan importantes y doblemente dolorosos. La historia que hoy nos ocupa tiene todo el misterio posible, todo el horror posible y también toda la angustia posible. ¿Estás listo? ¿Ya te pusiste cómodo?
Llevas un buen tiempo en espera y me disculpo por eso, pero ya estoy aquí. Yo soy Valdra Torres y esta vez voy a contarte la historia del asesinato de Jessica Chambers. Comenzamos. El crimen que esta vez voy a narrarte es uno que estuvo, por su horrible naturaleza, a punto no solo de destruir una familia, pero de dividir a un pueblo entero, que hasta hoy día se sigue cuestionando por qué no hubo justicia. Comienza el 6 de diciembre de 2014, a las afueras de la ciudad de Cortland, del estado de Mississippi, alrededor de las 8 de la noche. Daniel Speck y Ray Sumoni iban de regreso a casa después de una noche de copas. Cuando pasaban por un desolado camino rural llamado Harrow Road, alcanzaron a ver una luz intensa. Este era un camino muy oscuro y solitario, y eso tal vez fue lo que los impulsó más, por su curiosidad acaso, a desviarse a verificar de qué se trataba. Al irse acercando, pudieron darse cuenta de que se trataba de un incendio, pero cuando llegaron al lugar exacto, comprobaron que se trataba de un auto en llamas. Ellos no vieron a nadie alrededor y decidieron llamar al 911 para evitar que el incendio se desplazara y ocasionara un desastre mayor. La llamada fue hecha exactamente a las 8:07 de la noche. 2 minutos más tarde, los bomberos locales voluntarios llegaron. Cortland, en el estado de Mississippi, es una comunidad pequeña, con apenas 500 familias en un poblado rural, parte del condado de Panola. Cortland es una ciudad completamente rural, situada a unas 60 millas al sur de Memphis, la capital. La mayoría de los pobladores eran familia, amigos y conocidos. A diferencia de muchas ciudades del estado de Mississippi, no existía ni existe hasta ahora la segregación racial que caracteriza a los estados sureños del país. Básicamente la población se dividía en 50% blancos y 50% de color, lo cual ayudaba a la diversidad. Cuando los bomberos llegaron, se aprestaron a tratar de apagar el incendio, pero de pronto vieron algo. Lo que los bomberos relatarían más tarde, lo que vieron en ese momento, solo se puede retratar gráficamente como una escena de películas de zombies o de muertos que caminan. Una figura deformada, apenas avanzando lentamente fuera del fuego. Ellos, en medio de su asombro, realizan que es una mujer, con el cuerpo completamente quemado, con los brazos tratando de moverse, avanzando hacia ellos, apenas diciendo, "Help me, ayuda, ayuda". Estaba casi desnuda, con casi el total de su cuerpo quemado. Su rostro estaba irreconocible. Una fuerza quizá más allá de lo natural la había hecho salir del infierno de las llamas. Uno de los bomberos reacciona, corre por una manta y trata de cubrirla manteniéndola en pie, pero ella en ese momento colapsa. Daniel Cole es el nombre de este bombero. Cuando Daniel la tiene en sus brazos y se da cuenta de la gravedad del caso, le pregunta, ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Ella le contesta con dificultad, que se llama Jessica Chambers. Daniel la conocía. Sabía quién era ella. Mientras el resto de los bomberos tratan con dificultad de apagar el intenso fuego del auto, que por su forma y naturaleza parece no haber sido un accidente, sino algo provocado. Alguien, intencionalmente, le habría prendido fuego al auto con Jessica dentro de él, lo que los obliga a intentar al menos otra pregunta a la víctima.
¿quién te hizo esto? Ella ya estaba teniendo mucho problema con su respiración debido a lo terrible de sus heridas. Pero antes de perder el sentido totalmente, pudo o intentó pronunciar un nombre, lo cual resultaría de gran importancia. Los bomberos declararían que ella trató de decir algo así como Eric o Derek. Ustedes se pueden imaginar, debido a la intensidad de sus quemaduras y heridas, lo increíblemente difícil que fue para Jessica, número 1, caminar, pero número 2, hablar, decir su nombre y al menos tratar de decir el nombre de su atacante. Pobre chica. Debido a que Jessica estaba casi en el 100% de su cuerpo horriblemente quemada, deciden enviarla en un helicóptero de emergencia hasta la capital del estado de Mississippi, Memphis, para que al menos tuviera una atención especial y prioritaria. Nacida el 2 de febrero de 1995 en el estado de Mississippi, en Estados Unidos, Jessica Lane Chambers era una adolescente normal de 19 años al momento del ataque. Sus padres estaban separados desde que ella tenía 3 años, pero tenían una buena relación y siempre estuvieron muy presentes en su educación. Los miembros de su familia la describían como una chica amable y alegre, además de poseer una, digamos, llamativa belleza, debido a sus ojos azules y su pelo rubio. En su época escolar, Jessica había sido animadora en los partidos de fútbol y era conocida por su talento acrobático. A partir de los 16 años, su comportamiento cambió, como la mayoría de los jóvenes. Jessica ya no quería participar en las actividades extraescolares del colegio y empezó a ignorar los consejos de sus padres, haciendo solo lo que a su espíritu rebelde le apetecía y consumiendo marihuana con frecuencia. En esa época difícil, llegó a relacionarse con miembros de una pandilla local, y fue allí donde conoció a Travis Sanford, de 28 años, y empezaron a salir. Poco tiempo después, Travis fue detenido por participar en una pelea. Jessica, aunque se molestó, dijo que esperaría hasta que él saliera de la cárcel. Ese mismo año, en 2012, el hermano mayor de Jessica, Ben Chambers, de 28 años, murió en un accidente de coche. Esto fue un golpe muy duro para Jessica. Los dos eran muy unidos a pesar de la diferencia de edad, y esto contribuyó en gran medida al aumento de su rebeldía. En 2014, Jessica, que entonces tenía 19 años, seguía manteniendo su promesa de esperar que Travis saliera de la cárcel. En esa época empezó a trabajar en una tienda de ropa y la relación con sus padres había mejorado mucho, aunque seguía manteniendo el contacto con sus amigos, que según sus padres eran malas influencias. El domingo 7 de diciembre, alrededor de las 7 de la mañana, Debbie, la esposa de Ben, el padre de Jessica, llega apresuradamente a la casa de Lisa, la madre, y le tiene que dar la noticia. Le dice que alguien ha tratado de asesinar a Jessica prendiéndole fuego. Acto seguido, ambas se dirigen al hospital de Memphis. Lisa, aún con incredulidad, preguntándose qué había pasado. ¿Quién hubiera podido hacer algo tan malo a su hija? Como muchos adolescentes y jóvenes, Jessica había tal vez tomado malas decisiones, pero ¿qué habría pasado para llegar a esos extremos? Además, a pesar de esas decisiones y de las amistades de dudosa reputación, Jessica se había graduado de high school, tenía un trabajo y había comenzado los trámites para estudiar en el colegio. Jessica trabajaba en una tienda de ropa llamada Goodies. Sus compañeros de trabajo la amaban, porque ella tenía el carisma y la atención al cliente que el negocio requería.
Ella también amaba trabajar allí. Así que era, a todas luces, fuera de su carácter rebelde, una persona responsable. Uno de sus dones naturales también era la escritura. De hecho, un día después del ataque, ella habría tenido una cita con Linda Perks, una escritora a quien Jessica había contactado después de una presentación en Cortland. Pero ahora, todos los sueños estaban en riesgo. Jessica habría llegado con vida al hospital, pero su estado era sumamente crítico. Según el parte médico, 93% de su cuerpo había sido afectado con quemaduras de segundo y tercer grado. Ella había estado en el fuego entre 3 y 5 largos minutos antes de poder salir del auto. Después de 8 largas horas de espera, los médicos avisan a Lisa, la madre, que nada hay por hacer y que solo es cuestión de tiempo o de que ocurra un milagro. Lisa, en ese momento, decide hablar con su hija, sin saber en su estado si ésta era capaz de escucharla. Le dice que ella no quiere verla sufrir de esa forma y que estaba lista para dejarla ir en paz. En una reunión familiar en el hospital, rodeada de sus seres queridos, Jessica trascendió. La familia, entonces, se cuestionaba más que nunca qué pasó. ¿Quién habría sido capaz de haber asesinado de esta forma tan horrenda a esta jovencita? Hubo, por supuesto, una reacción de la comunidad. Había conmoción y un sentimiento no solo de empatía, pero de sentido de justicia. Todos en la comunidad de Cortland, Missouri, necesitaban saber quién era el monstruo que era capaz de encerrar en un auto a una jovencita y encenderle fuego. Mientras tanto, en la escena del crimen, el auto finalmente es entregado a las autoridades para ser investigado. Cercan un área perimetral importante, en busca de pistas o huellas o algo que les permita iniciar el proceso. Y el primer objeto que encuentran es el teléfono celular de Jessica. Otra pieza de evidencia importante es un pedazo de plástico de su brasier. Está muy claro para los investigadores que de principio parece ser más bien un crimen sexual, pero deben por supuesto tener más evidencias, y en esas condiciones, esa resulta ser una de las primeras grandes circunstancias en contra. La pieza del bra y todo lo recogido en la escena del crimen es llevado al laboratorio ATF en Atlanta. Cuando todo es enviado, también lo que ha quedado del auto es levantado del lugar y enviado para su revisión al Departamento de Policía de Cortland. Comienza la investigación haciendo un llamado a declarar a cualquiera que creyera tener alguna información del crimen y pidiendo apoyo al FBI y al Departamento de Policía Estatal. El agente Tim Douglas es asignado por el Departamento de Policía de Mississippi y es de los primeros encargados de la investigación. La primera pista que da pie a la dirección en la que se desarrollaría la investigación proviene de las fotografías del cuerpo de Jessica, tomadas antes, durante y después de su llegada al hospital. Lo que los investigadores observan es un patrón en la forma de la mayoría de quemaduras en el cuerpo de la pobre chica. El médico legista alega que ese patrón que ven, en la forma de las quemaduras, indica que debió haber habido alguna sustancia que acelerara el fuego, o sea que la chica habría sido rociada con algún líquido para hacer más rápido el proceso de quemación, lo cual es comprobado en la pieza de brasier recuperado del sitio. El fábrico es examinado de inmediato para comprobar qué tipo de acelerante se usó. El laboratorio determina al momento que el acelerante utilizado en el cuerpo de Jessica habría sido gasolina. Los investigadores del FBI se enfocan en forma directa en los únicos testigos presenciales
de lo que había sucedido a la chica, o sea, los bomberos, que la ayudaron y que le habían preguntado quién le había atacado. Ellos dijeron que la voz de Jessica al momento era difícil de escuchar, pero lo que ellos habían alcanzado a comprender era uno o dos nombres, Eric o Derek, que suenan casi igual. Comienzan por hacer la mayor data posible de todos los Erics y Dereks en el condado de Panola. Mientras todo esto sigue su curso normal, una nueva pieza de evidencia es recuperada. Las llaves del auto de Jessica son encontradas por un habitante de Panola County llamado Jerry King. Este individuo relata que iba caminando, empujando la carriola de su bebé, cuando algo llamó su atención al borde del camino. Él recoge el objeto del suelo y se percata que es un llavero con el nombre de Ben's Body Shop, que es el nombre del negocio del padre de Jessica. Las llaves fueron encontradas a solo un cuarto de milla al norte del lugar del crimen. Por supuesto, Jerry llama de inmediato al departamento del sheriff y hace entrega de esta pieza de evidencia, que son enviadas de inmediato también al laboratorio en busca de posible ADN. Los investigadores, además, tratan de poner en perspectiva los últimos momentos de vida de Jessica Chambers. ¿Qué hizo? ¿Con quién habló? ¿Cuáles fueron sus actividades? Y comienzan con la madre, Lisa Chambers. La madre relató el último día de vida de su hija. Lisa les dice a los investigadores que el 6 de diciembre Jessica había salido por la mañana y había visitado a una amiga llamada Tisha. Después, alrededor de las 2 de la tarde, llegó a casa y estaba tomando una siesta cuando recibió una llamada alrededor de las 4:25. Ella le dice a su madre que va a ir a la tienda. La tienda de la que estamos hablando se llamaba M&M's Quick Stop y era además una estación de gas, la más cercana a su casa y la más céntrica. Era pues un sitio popular de encuentro de jóvenes del área. Esa fue la última vez que Lisa vio a su hija. Más tarde, alrededor de las 6:40 de la tarde, Jessica llama a su madre. Según Lisa, Jessica sonaba inusualmente triste. Le llamó la atención porque, por lo regular, siempre que hablaba con ella había música de fondo. Ella siempre solía hacer bromas y contarle de sus planes. Pero esa vez, Jessica solo le dijo que llegaría un rato más tarde y limpiaría su cuarto. Con esa información en mano, el abogado del distrito y los investigadores inician su trabajo verificando si Jessica realmente estuvo en la tienda M&M's Quick Stop. El cajero de nombre Ali Alsani era un jovencito de 19 años. Sus padres eran los dueños de la estación de gas y él ayudaba en la tienda. Ali confirma el dato que Lisa dio y asegura que vio a Jessica la noche de su asesinato. Él la conocía perfectamente porque ella era asidua, como muchos jóvenes de la zona. Les dice a los investigadores que la tienda tiene un sistema de video y que pueden accesar a él. Ali les da esa pieza de evidencia a los investigadores, importante para seguir trazando una línea de tiempo. En el video, es solo pasada las 5:20 de la tarde cuando se ve el auto de Jessica entrar al estacionamiento de la gasolinería. Ella coloca gasolina y entra a la tienda, hace una llamada y sale. La siguiente en la lista era la última persona en haber estado con Jessica, además de su madre, su amiga, Keisha Mayer. Ella se convirtió en una importante pieza en la investigación, porque era la mejor amiga de Jessica. La información que da abre el abanico y comienza a ordenar las piezas del rompecabezas. Les dice que efectivamente Jessica y ella salieron a manejar esa mañana y que en el recorrido que hicieron, Jessica le dijo que iban a recoger a un amigo. Ella no tuvo objeción.
Keisha recuerda el nombre de ese joven, Quinton. Ella menciona que era un joven muy amigable y que le había caído muy bien. Ellos manejaron al centro de la ciudad, fumaron un cigarro de hierba y después se despidieron de Quinton. Quinton Tullis era un residente permanente de Cortland. Vivía con su madre, casi directamente cruzando la avenida frente a la gasolinería M&M's. Pero Quinton no era lo que se diría una blanca paloma. Había estado en la cárcel en 2 ocasiones por robos pequeños. Él y Jessica no eran lo que se dice realmente amigos, porque solo tenían 2 escasas semanas de conocerse, según su mejor amiga. Así que con esta información en mano, Quinton es llamado a declarar. Este chico acude voluntariamente a la oficina del sheriff y les dice, básicamente confirma, la historia de Keisha. Que Jessica había pasado por él a su casa, había tomado dirección al centro por el camino conocido y habían fumado hierba. Cuando los investigadores le preguntan si conoce o sabe de alguien que Jessica conociera con el nombre de Eric o Derek, les dice: mira, está este chico que se llama Derek Holmes. Yo creo que es un poco extraño con Jessica. Cuando la policía investiga este dato, se encuentra con otro peculiar personaje. También ha estado en la cárcel, pero además es un agresor sexual. Y por si fuera poco, tiene récord por explotación de menores. Los investigadores están a punto de gritar ¡lotería!, porque tienen a un agresor sexual que al parecer tiene algo extraño que ver con Jessica, que además ha sido registrado como un verdadero delincuente y mejor aún, el nombre coincide con el que al parecer pronunció Jessica antes de morir. Ahondando más en el comportamiento de Derek con Jessica, todos coinciden en que para todos era sabido que Derek la acosaba. Siempre que coincidían en la tienda de la gasolinería, él la perseguía, buscaba su atención, quería una relación con ella. Entonces la policía se anota su primer sospechoso en el caso. Derek Holmes es llevado a la comisaría para interrogarlo. Cuando los investigadores le cuestionan sobre qué hizo la noche en que Jessica Chambers fue asesinada, este responde que estuvo en casa de su madre, sobando sus pies. Cuando el investigador le pregunta, ¿cómo es que recuerdas eso?, él dice que tiene que recordarlo porque su madre tiene una condición médica, es diabética y tiene que sobar todas las noches sus pies antes de dormir. Por supuesto, la policía tiene que ir y verificar esa edad. La madre, los hermanos, los vecinos, todos los posibles testigos de la declaración de Derek corroboran que éste nunca salió de la casa de la madre la noche del sábado 6 de diciembre. Los investigadores, un tanto decepcionados, tienen que aceptar la evidencia y seguir analizando otras vías de investigación. Terminan investigando a un total de 486 Erics y Dereks en Panola County y áreas aledañas, y se encuentran con una situación recurrente. Todas las posibles personas de interés son aparentemente de raza negra. Algunos de los investigados comienzan a acudir a los medios, sugiriendo que esta situación con la policía de estar llegando y aparecer es una cuestión racial. La comunidad negra de Panola County se siente agredida, pero la policía igual continuó con la investigación a pesar de eso. Terminan tomándose el tiempo para verificar todas las coartadas proporcionadas por los 468 Erics y Dereks del condado. Y al final, sin nada concreto, deciden continuar con la siguiente pieza de evidencia: el teléfono celular de Jessica, que a pesar de estar parcialmente quemado y dañado por la posterior actividad de los bomberos, es posible extraer información de él. El departamento de informática logra desbloquearlo y tener los récords de las llamadas hechas y las recibidas,
lo mismo que los mensajes de texto que Jessica envió y los que recibió. Pero lo que ellos no encuentran es lo que más los sorprende. En ninguna de las llamadas, en ninguno de los mensajes, aparece nadie con el nombre de Eric o Derek. Y lo que sí encuentran es lo que lleva a los investigadores a una dirección completamente contraria. Había un número de teléfono que Jessica no había salvado como contacto, pero ellos habían estado en contacto por alrededor de una semana. Cuando los investigadores inician la lectura de todos los textos, se dan cuenta que poco a poco se fueron tornando de amistosos a sexuales. Esta persona le escribía cosas como «estoy caliente», «quiero descargarme», en fin, cosas demasiado sugerentes en el sentido sexual y explícito que por supuesto yo no puedo pronunciar aquí. Cosas a las que ella solo respondía con frases de exclamación como «oh Dios mío» o con emojis. Lo más interesante de esto es que ese número fue precisamente al que Jessica había llamado a las 5:49 de la tarde el día de su asesinato. ¿Y a quién pertenece ese número? A nadie más y nadie menos que Quentin Tullis, el buen muchacho que supuestamente habría dado el nombre apropiado a la policía. ¿Por qué a Quentin se le olvidó mencionar a los agentes que él había enviado textos pidiendo sexo a Jessica la noche en que fue asesinada? ¿No les parece sospechoso? Bueno, claro que sí lo es. Y los investigadores quieren saber más. 2 agentes acuden a su casa para volver a interrogarlo. Entonces, él también de la nada admite que de hecho sí había tenido sexo con Jessica y había sido allí mismo, en la yarda de la casa de su madre dentro del auto de Jessica, solo unas semanas antes de su muerte. ¿Por qué se los decía hasta ese momento? Ya en la investigación de las fotografías del auto, los investigadores habían observado que el asiento del copiloto había sido movido hacia atrás, lo que sugería que había habido algo de eso esa noche. Pero Quentin dice que eso había sucedido al menos una semana antes. Pero además, cuando los investigadores le dicen a Quentin que les muestre el área donde había tenido los encuentros con Jessica, él los lleva al garage. ¿Y qué creen que había en el garage? Un contenedor de 5 galones de gasolina. Y a este punto, ya todos sabían que el acelerante que se usó para quemar a Jessica había sido gasolina. Total, que Quentin era el rey de las red flags. Con todo esto, y a pesar de todo, este chico sigue negando haber visto a Jessica ni haber tenido sexo con ella la noche en cuestión. El investigador del FBI le dice, «Ok, Quentin, ¿dónde estuviste exactamente la noche que Jessica fue asesinada? Sabemos que no estuviste con tu mamá, pero más tarde, ¿dónde estuviste?» Él les dice que estuvo en Batesville, una ciudad a solo 10 minutos del lugar del incidente. Les dice que estaba comprando una tarjeta prepago para depositar crédito en el teléfono de su novia y que ésta pudiera llamarlo y visitarlo. Un dato por demás curioso es que este joven relata que después de comprar la tarjeta regresa a Cortland y se entera de lo que había pasado con Jessica. Pero en lugar de llamarla, llamar a su familia o interesarse por saber cómo está, decide borrar su nombre de sus contactos. Bueno, ella ya no está más por aquí, son sus palabras exactas. Pero estamos de acuerdo en que nadie comete un delito solo por ser mala persona, mala pareja o mal amigo, ¿no? He escuchado mucho de esto últimamente, pero continuemos con la historia. Además de borrarla de sus contactos, pues también borra todos sus mensajes, todos los récords de sus llamadas, en fin, la borra de su vida. Después de hablar con Quentin, los agentes tratan de corroborar si en verdad había comprado la tarjeta prepago.
y acuden a la tienda en la que supuestamente había hecho la compra. La tienda, por supuesto, también tenía cámaras de video y las grabaciones son requeridas. En el video se puede ver a Quinton Tellis comprando la tarjeta que había dicho a las 8:26, o sea, solo 20 minutos después de la llamada al 911. La tienda está solo 15 minutos en auto del escenario del crimen, lo que significa que sí podía haberlo hecho, pero el tiempo es muy ajustado. Con pesar, los investigadores entienden que deben seguir otras líneas de investigación y dejar por ahora de lado a Quinton. Pronto, como en todo pueblo chico, donde los rumores se esparcen con rapidez, la gente comienza a hacer sus propias teorías sobre lo que habría ocurrido con la joven Jessica Chambers. Algunos de esos rumores no eran tan empáticos con la chica, porque bueno, Jessica no había tomado siempre las mejores decisiones con respecto a sus relaciones sentimentales. Eso daba mucho a las especulaciones de que algún amante o persona que se dedicaba a actividades delictivas se habría encargado de callar a la joven o vengarse de ella. Lo que sea que hubiera pasado, estamos de acuerdo en que nadie merece una muerte así, ¿no es verdad? Y en el centro de todos estos rumores se ubicaba el novio. Porque sí, resulta que Jessica sí tenía novio, ¿recuerdan? Analicemos. El nombre de este sujeto es Travis Sanford, que era 9 años mayor que Jessica, pero para todos los aspectos era una pareja normal. Alrededor de mes y medio antes de la tragedia, Travis había sido encarcelado por robo. Este chico estaba en la cárcel. Ella recibía llamadas periódicas de él y seguían, al menos en lo que respecta a Travis, teniendo una relación. Según los amigos y familiares de Jessica, la relación con Travis siempre fue del tipo tóxica. Se trataba de una jovencita linda y rebelde, y Travis un hombre maduro, no mayor pero maduro, y celoso, muy celoso. La policía manejaba la información de que Travis pedía constantemente a sus allegados información acerca de cómo Jessica se comportaba en su ausencia, y crecía cada vez más la especulación de que este chico tenía un motivo muy grande para estar enojado con su novia. Porque esta, en efecto, si es verdad la declaración de Quinton, pues sí estaba saliendo con alguien más. Según los investigadores, Travis era un gángster y tenía muchos amigos y contactos que harían cualquier cosa que él les pidiera. Pero fuera de todas esas sospechas, después de varios interrogatorios, la policía simplemente saca de su lista de sospechosos a este novio celoso. Así que, meses después del horrible asesinato de Jessica Chambers, el caso parece estar en estado de enfriamiento. La Oficina de Investigación del Distrito, entonces, le pide a Paul Rowlett, un abogado de la misma oficina, que se enfoque en la investigación obtenida del teléfono de Jessica. Ellos, obviamente, tienen la información e historial de localización del número de teléfono de la chica. ¿Qué torres de señal habría recorrido? Entonces ellos sabían que alrededor de las 6 de la tarde ella había estado en Batesville. El investigador realiza que, en efecto, esa había sido la ciudad donde Quinton Tellis había comprado la tarjeta prepago, ¿no? Pero revisando la data del número de teléfono de Quinton, resulta que sí estuvo, pero no a la hora que él dijo, sino que había estado en la misma locación a la misma hora que Jessica. ¿Quinton estaba mintiendo? La policía sabe que ella los llamó desde la estación de gas, alrededor de las 5:30. Ahora, a las 6 de la tarde, ellos estaban juntos en Batesville. Si la data es correcta y lo ubica a las 6 de la tarde, eso simplemente lo cambia todo. La policía entonces quiere hablar de nueva cuenta con Quinton y lo localiza en Monroe, Luisiana. ¿Dónde creen?
en la cárcel. En ese corto tiempo, este tipo ya había sido encarcelado por fraude. Entonces los investigadores viajan hasta allí para interrogarlo. El chico sigue igual de cooperativo. Los detectives no tienen ningún problema ni objeción en hablar con él, pero cuando le dicen que de lo que se trata es acerca del caso de Jessica Chambers, él se muestra un tanto preocupado. Pensaba que ella había quedado fuera de la lista de sospechosos, cuando la policía le dice, pero hay algo diferente. Quinton es enfrentado entonces con una evidencia clara. El investigador le dice, según los datos de tu teléfono y el de Jessica, ambos estaban en Batesville a la misma hora, 2 horas antes de lo que tú declaraste la vez anterior. Y a menos que tú no hayas tenido tu teléfono contigo y lo haya tenido otra persona, tú nos mentiste. El chico lo piensa por un momento y le dice, ya recordé. Sí fui a Batesville a esa hora que mencionas, pero no fui ni estuve con Jessica, estuve con un amigo. ¿Y quién es ese amigo? Big Mike. ¿Y quién es Big Mike? De hecho, ¿sabes qué? Sí vi a Jessica esa noche, pero yo estaba en la camioneta de Big Mike. La vi en Taco Bell, un restaurante de comida mexicana, y le di $10, un poco de marihuana, y regresé a la camioneta de mi amigo. A la pregunta de por qué no dijiste nada de eso desde el primer interrogatorio, la respuesta de Quinton es silencio. Él dice que su amigo lo dejó en su casa y juraba por su madre que no había visto a Jessica más esa noche. Bueno, jurar por tu madre o por quien sea que quieras jurar no es una prueba evidente de que digas la verdad. Así que habría que corroborar con Big Mike si esta vez Quinton decía la verdad. Y lo que pasó, ustedes y yo lo sabemos. Big Mike le dice a los investigadores que eso es imposible, simplemente porque ese día él estaba en Nashville, en el juego de los Titanes de Tennessee, en el Nissan Stadium. Los investigadores, pues, ¿qué hacen? Vuelven a la carga con Quinton. Cuando este individuo es confrontado con todas sus mentiras, finalmente, solo hasta ese momento, acepta que sí estuvo aquella tarde y noche con Jessica. Pero obviamente tiene otra historia. Les dice a los investigadores que estuvieron juntos en Batesville y más tarde regresaron. Se estacionaron en la parte trasera de la casa de Quinton o de la madre de Quinton y fumaron marihuana. Este es el mismo lugar donde él había previamente admitido que habían tenido sexo, pero que pasadas de las 7 de la noche, Jessica se había ido. Este chico parecía tener una respuesta para todo, ¿no? O mejor dicho, una mentira para todo. Pero con cada revelación, sin querer, él mismo se iba acercando más al lugar del crimen. Pero como todo sociópata, cuando la policía le dice que según la data de ambos celulares, él estuvo con Jessica desde las 5:30 de la tarde hasta casi las 8 de la noche, Quinton Tallis explota. Pierde toda la serenidad. Grita, declara vehementemente que él no ha asesinado a Jessica y que tiene suficiente. No va a cooperar más. El interrogatorio, por supuesto, es detenido y todo sigue su curso. 14 meses después del horrible asesinato de la joven Jessica Chambers, la oficina del distrito de Panola County tiene algo que anunciar. Quinton Bert Tallis es acusado formalmente por el asesinato de Jessica Chambers. Para la comunidad, para los amigos, para los rescatistas, pero en especial para la familia de Jessica, había sido un largo camino, pero al menos esperaban un poco de justicia. Pero no todos estaban de acuerdo con la decisión. En el ambiente de la comunidad de raza negra había mucho descontento. Ellos creían que había sido demasiado conveniente y que Quinton era solamente una especie de chivo que expiaría la incapacidad del Departamento de Policía y el FBI.
porque no había un arma, no había DNA, no había ningún testigo que pusiera en el mismo lugar al mismo tiempo de su muerte a Jessica y Quinton, y sobre todo, las propias últimas palabras de Jessica. Había pues muchas dudas, muchas preguntas sin respuesta. Todas tendrían que responderse en el juicio, por supuesto. Toda la comunidad de raza negra, junto con la familia de Quinton, hacen una campaña para contratar a una prominente firma de abogados y dar la pelea. El 10 de octubre del 2017, en la ciudad de Batesville, Mississippi, era justo decir que el ambiente, la atmósfera, era de nervios y por supuesto también de tristeza. Estamos hablando de una pequeña comunidad completamente dividida. Personas que toda su vida habían vivido juntos, vecinos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, que ahora estaban separados por la duda y por el deseo de justicia. Por supuesto, la apertura de la parte acusadora fue inmediatamente a la yugular. Todas las mentiras, todas las vueltas de historia, todas las veces que tuvieron que confrontarlo con la evidencia y los datos que él mismo había proporcionado, la frialdad con la que había actuado cuando supuestamente supo de la muerte horrible, del asesinato de quien había sido al menos su pareja sexual, su amiga. Cuando toca el turno de la defensa, por supuesto, como era de esperarse, la abogada estrella de Quinton, Darla Palmer, no tiene mucho que decir, pero lo que dice es concreto. Fuera de toda evidencia que el fiscal decía tener, ellos tenían la más fuerte y convincente, las últimas palabras de Jessica Chambers: Eric o Derek, no Quinton. ¿Qué posibilidades había de que los bomberos se hubieran equivocado? Los nombres ni siquiera mínimamente se acercan en pronunciación. La fiscalía debía tener mucho trabajo por delante para probar y que el jurado no tuviera ninguna duda razonable. Durante todo el juicio, desde el primer momento, se conjugaron los factores más intensos, emocionales, que se puedan juntar en una corte. Todo habría sido demasiado triste y gráfico. Por supuesto, los testigos principales de la fiscalía fueron, para comprobar la relación y temporalidad de la relación de Jessica con Quinton, Keisha Meyer, la mejor amiga de Jessica. Lo que Keisha dice, aparte de confirmar los tiempos en que se vieron, los tres, la mañana del asesinato de Jessica, es que ella notaba que Jessica parecía tener miedo a Quinton, al menos en apariencia. Las posibles intenciones de este individuo no eran recíprocas. Según Keisha, Jessica no tenía interés sexual en Quinton. Solo estaba interesada en lo que él le daba, que era droga, marihuana. La abogada de la defensa, por su parte, inicia su análisis enfocada en la mañana del 6 de diciembre, el día del asesinato de Jessica, cuestionando a Keisha si ese día, con exactitud, ella vio algo extraño en el intercambio entre Jessica y Quinton, y la amiga dice la verdad. Ella simplemente no había notado nada extraño, y eso es precisamente lo que se llama crear una duda razonable. Quinton es un joven que, si bien tiene interés sexual en Jessica, como seguramente muchos más, pero su negocio y su relación que en verdad los une es el simple intercambio de droga. Y por supuesto, Darla Palmer tiene que enfocar toda la atención del jurado a la vida de Jessica, llena de decisiones equivocadas, situaciones que a lo mejor la llevaron a relacionarse con quien no debía y posiblemente estar en el momento equivocado con las personas equivocadas. Por supuesto, la defensa trata de pintar a una persona víctima de ella misma, no de quien le encendió fuego. Bueno, usaba drogas, tenía más de un novio, se relacionaba con drug dealers. ¿Qué esperaban? Jessica entonces era alguien que muy probablemente tuviera más enemigos que amigos. Pero, en respuesta, la fiscalía llama a uno de sus principales testigos, Cole Haley,
uno de los primeros rescatistas, y quien le preguntara a Jessica, junto con su compañero, quién habría prendido fuego, quién le había prendido fuego. Esto, por supuesto, es tratar de humanizar a la víctima, el horror del momento. Todos cometemos errores. Muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida tomamos malas decisiones y podemos pagar el precio alto o no por ello. Pero se trata de alguien que había sido asesinada de una forma horrible. ¿Por qué prenderle fuego aún estando viva? ¿Qué había pasado en ese auto? ¿Qué habría querido esconder el asesino que habría hecho todo lo posible por reducir a cenizas a su víctima? Lo que el rescatista relata en ese momento en que Jessica logra salir del carro haciendo un esfuerzo sobrehumano, cae al suelo, agonizando, y logra decir lo que ellos entendieron que era el nombre de su asesino. Cole dice que él no entendió completamente la respuesta de Jessica. En el video de ese interrogatorio en corte, se puede ver a este chico terriblemente afectado por la experiencia, traumado por lo que él entendía que era algo que nadie debía pasar. A ese punto creo que la fiscalía había logrado el objetivo: visualizar el horror del momento. Pero toca el turno de la defensa, y ese es otro tema. ¿Y qué hace Darla Palmer? Se acerca a Cole y le dice: «Lee aquí». Le señala su propia declaración el día del accidente. ¿Qué dice Jessica en su última declaración? A la pregunta «¿Quién te hizo esto?», «Eric o Derek». Pero Cole acaba de declarar que no había entendido el nombre. Entonces, ¿había mentido o estaba mintiendo? ¿Y qué es esto? Otra duda razonable. Para arrestar la situación, por supuesto, la fiscalía llamó a todos los otros rescatistas y bomberos que declararon que en la condición en la que Jessica se encontraba era casi imposible que tuviera algún grado de coherencia o de sensatez, o físicamente la fuerza para expresarse adecuadamente. Todos testifican lo caótico, lo terrible del momento, pero nadie puede negar o asegurar que la chica mencionara concretamente el nombre de Eric, Derek o Quentin. La fiscalía también presenta otra evidencia importante: las llaves que Jerry King había encontrado al lado del camino y que daban positivo en prueba de ADN y que contenían el resultado de más de una persona, una de mujer, por supuesto, de Jessica, y de 2 hombres, pero el resultado no era concluyente. No descartaba a Quentin, pero tampoco lo señalaba directamente. La defensa, por supuesto, solo tuvo que hacer una declaración en este caso. Quentin había estado con Jessica dentro de su auto ese día, y eso era suficiente. Para finalizar lo que ellos entendían como un buen trabajo, la fiscalía cierra con su testigo estrella, el detective analista de datos, que había registrado toda la data extraída de los teléfonos celulares y que colocaba a Jessica y a Quentin en el mismo lugar en el momento de la tragedia. Pero además ponía en evidencia todas las mentiras del acusado, todas las veces que negó haber estado con la víctima, todos los interrogatorios y confrontaciones que tuvieron que darse para que admitiera que había estado con Jessica, que había tenido relaciones sexuales con ella, que la había visto esa tarde y esa noche. Pero hay una pregunta que siempre va a resultar infalible en todos los juicios, una que contesta todas las demás o no. ¿Por qué? La historia, según la fiscalía, era que Quentin se habría encontrado con Jessica después de que ella lo llamara desde la gasolinería. Habría ido con él a Batesville y comprado marihuana. Más tarde se sugiere que él habría abusado sexualmente de ella, o si el sexo fue consensuado, al menos habría habido una confrontación en la que Quentin dio por muerta a Jessica. Acto seguido, él regresa a su casa, toma la gasolina que habría en su garage, vuelve al escenario y prende fuego al auto con Jessica adentro. Era pues simplemente un sociópata, un asesino que habría tomado ventaja de las debilidades de una joven
que tenía un problema con las drogas y que en el momento en que se vio en problemas, simplemente decidió solucionarlo quemando a su víctima y con ella la evidencia de su crimen. Pero, ¿eso bastaba? ¿Era suficiente? ¿Había la fiscalía aprobado el crimen de Quinton Tellis? La defensa simplemente anota que no. La data de los celulares y los pins de la torre de señal no son infalibles, no son completamente seguros. Ubicaban a dos personas cerca, tal vez juntas, pero no había nada que probara fehacientemente que este individuo había sido quien abusó, golpeó, dio por muerta y encendió fuego a Jessica Chambers. Algo pasó en ese auto, dentro de ese auto. Lo que la fiscalía le pide al jurado que crea es algo que no pasa de ser una teoría, porque no hay ni física ni forense una evidencia que lo compruebe. Todos ya sabemos a estas alturas lo que el jurado decidió, ¿no es verdad? En mi opinión, una de las fortalezas más grandes de este caso estuvo en la elección de una formidable abogada defensora, Darla Palmer. A mi juicio, es una admirable, enfocada e inteligente abogada, que hizo la diferencia en este y todos los escenarios que la fiscalía quiso plantear. Porque ella no tuvo que decir, mi defendido no lo hizo. Bastó con decir, no hay pruebas suficientes de que él lo hizo. Porque desde aquí al infinito y sin temor a equivocarme, Quinton Tellis asesinó a Jessica Chambers. Y no solo la asesinó, sino que cada una de sus acciones lo delataron. ¿Qué se necesitaba para enjuiciarlo? Que no hubiera tenido una defensa formidable. Darla Palmer solo tuvo que dar un paso en la palestra y decir, hay alguien aquí que debería estar en juicio, y su nombre es Eric. Pero en su lugar, hay alguien que fue acusado y señalado por la necesidad del departamento de policía de tener un culpable. Después de 6 días de juicio, solo un día de deliberación bastó para llegar a un veredicto. Y el veredicto era que no había veredicto. Los 12 miembros del jurado nunca estuvieron de acuerdo en que era culpable y tampoco que no lo era, así que declararon nulo el juicio. Fue hasta septiembre 24 del 2018, casi un año después del primer juicio, que la historia volvía a ser contada. Quinton Tellis vuelve a la corte, acusado del asesinato de Jessica Chambers, básicamente con los mismos testigos, los mismos abogados, pero enfocados en una sola cuestión: demostrar que fuera lo que fuera, todos los rescatistas que hubieran escuchado, no había forma de probar que fuera cierto, porque la capacidad mental y física, sobre todo de la víctima, era nula. Y algo más, algo que para todos en la sala era horrible de ver: las fotos de la autopsia. Fotografías en donde se podía ver el cuerpo quemado, el torso parecido a una jacket cubriendo el cuerpo. Era increíble siquiera pensar que hizo que esta chiquilla pudiera al menos intentar salir del auto. Pero esto se hizo para mostrar signos ajenos a las quemaduras, marcas que según la fiscalía probaban que Jessica había sido severamente golpeada antes de ser incendiado su auto con ella dentro. Este testimonio gráfico fue brutal. ¿Sería suficiente ahora? No, no lo fue. Quinton Tellis no era culpable a los ojos de los 12 miembros del jurado, y por lo tanto, había otro juicio nulo. Y esto solo reflejaba lo que la mitad de la comunidad también pensaba. ¿Cómo pasó? ¿Qué hacía falta para condenar a este asesino a los ojos del fiscal y de la policía? Temo decir que nunca lo sabremos. ¿Pero qué creen? Un año después, Quinton Tellis volvía a estar en el radar de la policía. ¿Por qué más? El asesinato de otra mujer. En Monroe, Luisiana, en un edificio de apartamentos, el encargado de mantenimiento
llama a la policía porque habría descubierto un olor peculiar que salía de una de las unidades. Él entró al lugar y se encontró con el cuerpo en descomposición de una mujer que había sido asesinada a cuchilladas. La víctima era Ming Chen Xiao, de 34 años, de origen asiático. Mandy, como la llamaban sus amigos, era una estudiante de intercambio que había sido asesinada 10 días antes. La habían acuchillado 30 veces. En el departamento de Mandy, la policía encontró un recibo de compra de Walmart, fechado un día antes de que fuera asesinada. La policía solicita el video de la tienda. En él, observan a Mandy comprando, saliendo del estacionamiento y subiendo a un auto Chevy Impala, donde alguien la esperaba. Lo que Mandy había comprado en la farmacia de Walmart eran pastillas para el dolor prescritas y las había entregado a la persona que la esperaba afuera de la tienda. Cuando la policía revisa los récords de las finanzas de Mandy, descubren que alguien había usado su tarjeta de banco después de que ella había sido asesinada. Y por supuesto también había cámaras de video. ¿Y quién era en estos? Quinton Tallis. Una muerte más, por la indecisión de un jurado, de un grupo de personas que nunca tuvieron la intención de abrir su mente a la evidencia y la razón. Mandy no debió morir, tampoco Jessica, pero en especial Mandy. Cosas de la justicia que a veces se disfrazan de algo más. Quinton Tallis sigue a espera de un tercer juicio por el asesinato de Jessica Chambers, si es que alguna vez llega a suceder. De esta manera llegamos al final de esta triste e increíble historia. Vamos ahora a contestar algunas preguntas. Héctor, Valdra, tengo una duda. Soy de República Dominicana y amigo de Lin-Manuel Viloria. ¿Qué sabes acerca de la posible liberación de Matthew Borges, su asesino? Héctor, gracias por la pregunta. Mira, lo que se sabe hasta el momento es que Matthew Borges, que ahora debe tener unos 21 años, fue declarado culpable de asesinato en primer grado. Borges tenía 15 años cuando cometió el crimen, no podía ser condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. En 2013, el Tribunal Judicial Supremo de Massachusetts dictaminó que la sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para un menor era inconstitucional, así que debe esperar al menos 10 años para solicitar audiencia. Voy a ahondar en el tema y a revisar el caso judicial para darte una respuesta más concreta, Héctor. Gracias por el mensaje. Ana Laura, Valdra, ¿cómo le haces para no sentirte afectada por los haters? No debes cambiar nada del podcast, a mí me gusta como es, pero me imagino que habrá muchos críticos. Ana, temo decir que cuando eres una persona que dedica su tiempo y esfuerzo a este o a cualquier otro trabajo creativo, debes tener una mente abierta a los buenos y a los malos comentarios. Hay quien me ha escuchado solo para criticar que pronuncié mal Spotify, o quien piensa que soy aburrida, o que hago muy largos mis intros, bueno, en fin. Pero la buena noticia es que hay más gente que es buena y le gusta mi trabajo. Y también agradezco a aquellos que me critican, porque me ayudan a mejorar y cambiar lo que creo que debo mejorar. Así que, gracias por el mensaje, Ana. Paula, me encanta lo tuyo. No me había enganchado con ningún podcast hasta que te encontré. Quiero preguntarte, ¿cuándo viene otra temporada de Mujeres Asesinas? Paula, gracias por el comentario y pronto, muy pronto, nos vamos a poner a trabajar en ello. Vas a ver que sí. Antonio, ¿por qué mataba a Volker Eckert? Antonio, temo que esa es una pregunta recurrente y que probablemente yo no pueda contestar ciertamente. Puedo decir lo que creo, pero esa no es la verdad total. Yo creo que tenía un fetiche que se transformó debido a su psicopatía,
Habría que hacer un análisis psicológico para comprender a este y a todos los asesinos en todos los aspectos de su historia y de su naturaleza. Pero sigámonos cuestionando. Alexa, Valdra, me encantaría que hicieras una temporada de asesinos seriales latinoamericanos. Estoy enamorada de tu forma de narrar. ¿Puede ser? Y cuando vengas a México quiero conocerte. Alexa, vamos a ver qué se puede hacer al respecto. En todo, en lo de los asesinos y en lo de conocernos en mi próxima visita a México. Y quiero, como siempre, agradecer a todos y cada uno de los mensajes, comentarios buenos y malos, a todos los que se toman el tiempo de poner una idea y hacer mi día mejor. Yo siempre los leo a todos, trato de contestarlos. Hay quienes me han contactado en mis redes personales y también los he aceptado y he platicado con muchos de ustedes a través de Twitter y a través de Facebook en mis redes, en las redes que no son de Mente Abierta, pero que son las mías personales. Yo siempre estoy abierta a escucharlos a todos ustedes y a tener una interacción con todos. Así que gracias infinitas por escribirme siempre. Yo soy Valdra Torres, me despido de ustedes y los espero en el próximo capítulo. Hasta entonces. Por favor, visite mis redes sociales, Facebook, Twitter, en Instagram, como de Mente Abierta Podcast. Si me escuchan desde YouTube, por favor suscríbanse, dejen sus comentarios y si les gusta el contenido también, compártanlo. Eso le ayuda mucho a esta servidora para continuar con este proyecto. También, si me escuchan desde Spotify, existe ya una forma de dejar mensajes de voz. Yo con seguridad los escucharé y si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre el tema o fuera de este, o tal vez alguna recomendación para esta servidora, seguramente se los haré saber en el próximo capítulo. Por favor, pónganse en contacto conmigo. Es una manera de alimentar el proyecto. Gracias a todos y nos encontramos en la próxima entrega. Hasta entonces.